vayamos a la palabra. Si son tan amables de abrir su Biblia en Génesis 1:11, por favor. Y vamos a leer nuestro texto base. Génesis 1:11. Y dice así: Después Dios dijo: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su especie, cuya semilla esté en él, sobre la tierra. Y así fue. El título de esta enseñanza, como ya se les había anunciado, es La semilla de la palabra. Así que vamos a iniciar por una sencilla pregunta: ¿qué es una semilla? De acuerdo al diccionario, se menciona que la semilla es un grano contenido en el interior del fruto de una planta y que, puesto en condiciones adecuadas, este grano germina y da origen a una nueva planta de la misma especie. En términos físicos, si gustan anotar, una semilla es, según su especie, el máximo potencial de energía contenida en el mínimo de materia orgánica. El máximo potencial de energía contenido en el mínimo de materia orgánica según su especie. Lo máximo en lo mínimo. Por ejemplo, hay unas semillas de cocos que son las más grandes del mundo, que llegan a pesar hasta 20 kilos. Pero hay otras semillas tan pequeñas que estas son llevadas por el viento. Y así, hay de todos los tamaños, y dentro de cada semilla se encuentra un código genético que determina cómo será su desarrollo en caso de germinar. Y después, una vez que este concluye, pues podemos observar el resultado. Eso es una semilla. La palabra semilla en hebreo es sera, que significa linaje, genealogía, semen, sementera, simiente, entre otras. De acuerdo al orden de la Biblia, las semillas por lo menos tienen dos destinos. Uno de ellos es dar paso a la vida nuevamente, y el otro es alimentar al ser humano y evidentemente también a los animales, ¿verdad? Esto es debido a que de la semilla sale el árbol que va a dar fruto, y dentro de ese fruto se encontrará otra semilla, pero de ese fruto pues nosotros nos alimentamos. Y solamente hay dos tipos de semilla: una semilla que es buena y que sirve para alimentar y para sembrar, pero hay semillas que son malas y que no pueden ser sembradas porque no son fértiles, porque están dañadas, porque han sido atacadas por algún hongo, alguna bacteria o por algún veneno. Una mala semilla le es imposible reproducir vida, porque su interior está destruido, y si bien le va, servirá solamente para alimentar a los animales. En la Biblia se equipara de forma práctica también al ser humano como si fuera una semilla que Dios puso en la tierra. El salmista menciona de forma poética que fuimos entretejidos en lo más profundo de la tierra. Dios, y nada más que Dios, unió esos dos elementos, el óvulo y el esperma, y ambos elementos compartieron su potencial para dar paso a una nueva vida. Ya no era un óvulo y un esperma, ahora era un nuevo ser, un embrión que Dios vio con sus propios ojos, porque en este mínimo de materia orgánica te puso a ti
y me puso a mí. Y Dios dio las instrucciones para que todas las partes de nuestro organismo tuvieran un orden maravilloso y una función sin que faltara ninguna de ellas, porque todas estas estaban escritas dentro de la genética, dentro del libro genético. Esa sola carne tenía un solo propósito: conocer a su Creador. Pero en nosotros también, en esta semilla que Dios plantó, lamentablemente existe un enorme potencial por causa del pecado. Ese potencial es hacia hacer lo malo. A un pequeño, a un recién nacido, no le enseñas a hacer lo malo, lo hace por naturaleza. Por el contrario, le tenemos que enseñar a hacer lo bueno. Ahora te puedes imaginar, solamente para que notemos este contraste, los asesinos más despiadados, aquellos que no se tientan el corazón en hacer atrocidades con otras personas, los ladrones y gente malvada, en algún momento fueron un pequeño inocente y lleno de ternura. ¿Y te puedes explicar cómo fue que llegó hasta ese extremo? Ese es el potencial que hay en nosotros, en esa semilla inocente cuya permanencia estaba en el reino de los cielos, porque Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero a los niños algo les pasa, son infectados, digámoslo así. Esa semilla fue dañada por ese mal llamado pecado. Esa semilla fue infectada, y como toda semilla que es infectada, no puede producir vida. Antes, al contrario, solamente seguirá esparciendo muerte. La infección que ha llegado, esa infección ha llegado a lo más profundo del ser humano, a sus entrañas, y aunque aparentemente esté completa y se vea bien por fuera, en realidad es estéril, porque Dios conoce exactamente qué hay en el corazón de cada uno de nosotros. Eso es lo que le ha pasado al ser humano, eso es lo que le ha pasado al hombre. En Mateo 13:38 dice que el diablo logró sembrar cizaña, y la cizaña no es otra cosa que es una réplica hueca del trigo, y por su misma falta de fruto se levanta con arrogancia, con soberbia, es altiva y arrogante, y se ve, y esto es notorio hacia los demás. Jesús hizo una comparación en la que dice que el mundo es como el campo, y en ese lugar hay dos tipos de semillas, una buena y una mala. Así que vamos a identificar la semilla que fue plantada por el diablo, por Satanás, y abonada, digámoslo así, alimentada por el propio ser humano. Cuando una semilla es mala, no puede cambiarse a sí misma, es imposible, no hay un retroceso. Antes, al contrario, entre más esté en contacto con otras semillas que están igual de infértiles e infectadas, peor será su situación. Y lo mismo ocurre con nosotros. Cuando nos juntamos con alguien que está contaminado y seguimos sus prácticas, tarde o temprano nosotros vamos a seguir siendo contaminados, o nosotros mismos podemos reproducir esa contaminación. Si miramos con detenimiento a nuestro alrededor, podemos ver una cantidad impresionante de semillas que han sido dañadas
por el rencor, por la amargura, que son ventajosas, están dañadas por la venganza, la tranza, el robo, la mentira, la traición, el adulterio, la soberbia y la apatía. Todas estas reacciones no hacen más que arruinar la vida de sí mismo, de la semilla, de la persona. Y lo peor es de que esto va en caída libre, porque una semilla en estas condiciones no tiene marcha atrás. Porque la muerte, aparte de que se encuentra en sí misma, la rodea, la produce, la provoca. Y la muerte es la separación. Es el dolor que producimos cuando dejamos que el pecado gobierne nuestra vida. ¿Y qué es lo que le pasa a una semilla que está así? Pues es presa fácil. Y si no observamos cómo las semillas estériles y muertas son justamente aquellas personas que a sangre fría asesinan, peor que si fueran fieras salvajes. Violentan a los niños, a las mujeres, a los jóvenes, se traicionan unos a otros, y en toda esa reacciones solamente vemos separación, desolación, miseria, ruina y muerte. Porque así es como paga el pecado. Y ese pecado es el que mora en nosotros de forma natural. No hay otra manera, no hay ninguna manera de escapar, ni siquiera nuestras propias fuerzas, por el pecado que mora en nosotros. En un sentido figurado, cada uno de nosotros somos, como lo había mencionado en un momento, somos esa semilla que Dios puso en la tierra. Y la intención de Dios era justamente que nosotros nos multiplicáramos y nos reprodujéramos para reflejar el carácter del Creador. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Y dice Génesis 1:28 que Dios los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, tal como lo hace una semilla que da vida. Sin embargo, fueron seducidos por el tentador y su voluntad la inclinaron no para multiplicar, sino para individualizar. Dejaron de convertirse en semilla para ser grano. ¿Recordarán cuál es la diferencia entre grano y semilla? El grano es porque se siembra. La semilla es porque se siembra y el grano es porque nos alimenta. Al ser el grano es algo individual, pero cuando es semilla, esta muere para multiplicarse. Esa es la diferencia. Así que esa decisión del hombre en convertirse en lugar de semilla en grano lo llevó a consumirse a sí mismo, porque el ego empezó a carcomer su corazón, matando la relación que había con el propósito de Dios. Porque el egoísmo siempre amará su propia vida y sus propios intereses, y a causa de eso perderá su vida. Así es como llegamos hasta estos días en los que vemos el mundo entero convertido en un granero, con un contenido vano y muerto. Eso es lo que somos. ¿Por qué? Porque no hay en el mundo ni siquiera una sola semilla buena a causa del pecado. Y la Biblia lo dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte, la contaminación pasó a todos los hombres, y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no hay ni una sola semilla buena. Observemos algo: el poder de una semilla no radica en sí misma,
sino en la palabra que Dios puso en ella, en el orden que le dio a la semilla. Ese poder en esa semilla lo lleva irremediablemente a la necesidad de morir, con el único propósito de dar vida a algo mayor cuando las condiciones se dan, cuando se encuentra en lo oculto. Juan 12:24 dijo Jesús: de cierto os digo, que si el grano del trigo que cae en tierra no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ahora, pongamos atención en lo siguiente. Imagínate el poder vivificante que Dios puso en una semilla. ¿Sí? La energía, el poder que Dios puso en una semilla. Cuando esta está en las condiciones, germina, brota, sale la energía. Pero ahora imagínate el poder vivificante del mismo creador de todo, pero ahora contenido y hecho semilla. O sea, al contrario, pues así fue como ocurrió. Imagina que la semilla más pequeña que es llevada por el viento era más grande que la simiente concebida en el vientre de María. El creador del universo, el creador de todo, la palabra que sustenta todo, el poder creador, el máximo potencial de la energía contenido en el mínimo de materia orgánica. Veamos cómo fue que aconteció. Lucas 1:38. Lucas 1:38. Entonces María dijo: aquí está tu sierva, la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Esto se lo está diciendo al ángel Gabriel, que le anunció que en ella había sido la elegida para que ahí se contuviera y fuera concebida y fuera el nacimiento de Jesús. Así que el ángel en ese momento se fue de su presencia. Luego el versículo 39. En aquellos días, ¿cuántos días pasaron después de que se fue el ángel? Tal vez una semana, 15 días. Dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a la ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Elizabeth era su prima y ella ya había concebido a Juan Bautista. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó a gran voz. Es decir, ella no pudo contenerse, o sea, de alguna manera se puso muy, muy contenta y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Es decir, cuando llegó la visita de María a la casa de su prima, ella ya había concebido. Ya Jesús ya estaba dentro del vientre. Ya estaba ahí la semilla incorruptible. No una semilla, sino la semilla, la palabra misma de Dios hecha carne. El poder creador ya estaba ahí. Y luego ella dice: ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Salvador venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Fue un momento muy especial, muy, muy especial, y le confirmaba a María que fue la mejor decisión de toda su vida, haber aceptado ese compromiso que venía de parte de Dios, y esto de alguna manera le daba ánimo
Y aquí hay dos cosas importantes que resaltar. Tanto Elizabeth como su bebé, el bebé Juan, el que estaba en su vientre, ambos estaban llenos del Espíritu Santo. Esto lo dice también Lucas 1:15. Por eso no hubo necesidad de que María le dijera algo. El Espíritu Santo le había revelado a ella qué había acontecido, qué había pasado. Y por otro lado, el bebé Juan que estaba en el vientre, también a él el Espíritu Santo de alguna manera le reveló delante de quien estaba. Es decir, el poder que estaba delante de su presencia. Por eso brincó de alegría. Esto nos muestra algo. Porque cuando el Espíritu Santo te muestra a ti que Jesús está contigo, a la voz de alguien más, eso llenará de alegría y de paz tu corazón, porque el poder y la presencia de Dios está contigo. Dios te revelará el Espíritu Santo en cada una de las cosas que haga. Dios está contigo. Así que la semilla divina crecía como lo hace cualquier semilla terrestre, en lo oculto, en la oscuridad. Pero a su debido tiempo, su brote, su nacimiento resplandeció y fue todo un acontecimiento glorioso, porque su anuncio cruzó los horizontes trayendo a extranjeros con regalos, oro, incienso y mirra. Porque este evento traspasó los cielos con señales estelares y cantos angelicales. Gloria a Dios en las alturas, buena voluntad para con los hombres. Así fue como creció en estatura y en sabiduría, gracia para con Dios y para con los hombres. Pero a pesar de que Jesús haya crecido y, digámoslo así, se haya convertido en un árbol que da protección a la creación, que da descanso, sombra, Jesús nunca se olvidó que Él era la semilla puesta voluntariamente por el Dios Trino, en una perfecta armonía entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No se olvidaba cuál era su propósito. Y el propósito quedó manifiesto, y era este: que Él manifestaría todo su poder contenido a través de la obra maestra de Dios, manifestada en la cruz. Jesús, unos días o unas horas antes de su muerte, en Juan 12:23, Jesús dijo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, sea magnificado, no por Él mismo, sino por el Padre. De cierto os digo que si el grano, la individualidad, que si el grano de trigo no cae en tierra, que cae en tierra, como Él lo hizo, Él vino a la tierra, no muere, queda solo, es decir, queda como si fuera un grano. Pero si muere, es decir, si se convierte en semilla, lleva mucho fruto. Entonces vemos en el versículo 25 vemos lo siguiente, que Jesús dice: el que ama su vida como si fuera un grano, el que ama su vida la perderá. ¿Por qué? Porque se está enfocando en sí mismo. El que odia su vida en este mundo, es decir, que muere a este mundo, a lo que ofrece este mundo, para vida eterna la guardará. Es decir, vemos aquí que hay una invitación de una forma general. El que ama su vida, es decir, aquí incluye a todo el género humano. Y es una invitación que es urgente y única, donde hay solamente dos opciones:
¿Te quedas o te vas? Así de sencillo. ¿Estás a favor o estás en contra? Y la respuesta es urgente porque no sabes cuándo vas a morir. Y muchos de los que estamos aquí ya decidimos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver en este mundo? Que solamente hay dos tipos de granos: los consumidos por el pecado y los granos que, una vez rescatados, se esfuerzan por ser semillas, muriendo todos los días a sí mismos, odiando el pecado de su vida en este mundo. Y ese milagro reparador es producido por el arrepentimiento. Y a esto se le llama nacer de nuevo. Y ahora a esas inmerecidas llamadas buenas semillas son de propiedad celestial. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da ejemplo. Porque no hay nada bueno en nosotros. Lo único bueno es aquello que hemos recibido, la buena semilla, la vida restauradora de Dios. Y lo único que hace esta semilla es ser sembrada en el lugar donde fue sembrado aquel que nos dio vida. Es decir, hemos muerto con Cristo, ¿no? Así es como dice la Biblia. Mateo 13:38 dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. ¿Por qué? Porque no llevan fruto, no llevan vida, no alimentan. Todo aquel que ha nacido de nuevo ha dejado de practicar el pecado, de seguirse hundiendo en ese pozo sin fondo. Y sin duda su vida, el cambio de vida, será visible a los demás. Por haber muerto a sí mismo, dejando de practicar el pecado del que todo mundo hace, traerá vida a aquel que lo vea. Y algunos te van a preguntar: oye, ¿por qué te comportas así? ¿Por qué eres diferente? Y entonces es el momento en el cuando tú compartes de lo que Dios ha hecho en ti y siembras esa semilla de la palabra que no proviene de ti, sino que tú fuiste depositario, la siembras en alguien más, y de pronto te das cuenta de que ves a esa persona y la ves cambiada y la ves transformada cuando recibe ese regalo, y de pronto ves cómo la obra Dios la hace. Él es el que da el crecimiento. Tú lo único que hiciste fue ser nada más una banda transportadora de algo que recibiste. Y es lo mismo que Pablo les decía a los discípulos: ustedes están peleando que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolos. Y dice: únicamente nosotros somos servidores de lo que Dios nos ha permitido, de lo que Dios nos ha concedido, de lo que Dios nos ha dado. Y dice: yo planté y Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Lo da Dios, porque la obra es de Él. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, es decir, son instrumentos, sino que Dios es el que da el crecimiento. Qué maravilloso es ver este proceso tan divino. Así que veamos qué es lo que ocurre cuando la semilla divina, la semilla, la verdadera, lo que es la palabra de Dios, es esparcida a través de una parábola. Y esta parábola nos dice quién es esa verdadera semilla. Y ahora el corazón del hombre toma otro enfoque. Ya no es el centro, ya no es la semilla, ahora es la tierra. Y vamos a Mateo 13, versículo 4, por favor. Y hay dos
dos pasajes en libros diferentes. En Lucas 8, que lo vamos a fusionar y complementar para tener el contexto completo de la parábola del sembrador con Mateo y Lucas. Mateo 13:4 y en el Evangelio de Lucas. Yo se los voy a leer para que nada más se concentren en escucharla. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y Lucas nos dice que fue pisoteada y vinieron las aves y la comieron. Viene la segunda siembra. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra. Brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó y como no tenía raíz se secó. Lucas nos dice también por qué, porque no tenía humedad. Tercera siembra. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron juntamente con ella y la ahogaron y no dio fruto. Ahí estoy complementando. La cuarta siembra. Parte cayó en la tierra, nació, creció y dio fruto, cuál a 100, cuál a 70 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y entonces sus discípulos le preguntan, a ver, ¿qué significa esta parábola? Y él les dice, a ver, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pueden entender todas las demás? Esto nos dice, o de alguna manera nos ayuda a comprender que esta es de alguna manera la base para entender todas las demás parábolas. Y él les dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos, es decir, a los que están afuera, no les es dado, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Pues a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Entonces vamos a la explicación. En Marcos 4:14, por favor. El sembrador es el que siembra, el que enseña la palabra, y la semilla es la palabra de Dios. Y dice Mateo 4:19, cuando alguno oye la palabra del reino, la pregunta es ¿cuánto tiempo escucha la palabra? La verdad no importa. No importa cuánto tiempo la escuche, porque si no la entiende, entonces la pisa y la menosprecia. ¿Qué significa esto? Que puede estar aquí en la congregación y estar con su celular viendo cualquier otra cosa, menos estando en la palabra. Y dice que no la entiende, la pisotea y la menosprecia. Entonces viene el malo, que es Satanás, que es el diablo, y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. ¿Y cuál es la razón? Lucas nos dice que es para que no crean y se salvan. Este es el que fue sembrado junto al camino, es decir, aquellos que estuvieron cerca de la palabra de Jesús y aún la palabra y la revelación que no tienen, es decir, aquello que alcanzaron a medio escuchar, les iba a ser quitado de su corazón. Es decir, ya no la van a recordar. Estas palabras o estas personas no fueron limpiadas por el agua de la palabra de Dios. Eso es algo definitivo. ¿Por qué? Porque al no entender, no comprender, es como entrar por aquí y salir por acá. Ahora, vamos a la segunda siembra. El que fue sembrado entre pedregales, es decir, sobre las piedras,
es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Es decir, brota pronto. Ay, sí, se regocija por todas las bonanzas de la palabra de Dios. Y bueno, ¿quién no se va a gozar por todas las bendiciones que Dios nos quiere dar? Pero ahí no había mucha tierra, es decir, en su corazón. ¿Por qué? Porque la palabra solamente fue sembrada por encima. Es decir, nada más se le rascó el oído al oyente y no tenía profundidad. ¿Qué significa esto? Que no había convicción de pecado. Dice Lucas que ellos creen por algún tiempo, pero después, cuando viene la prueba, simplemente se apartan, porque no tienen raíz en sí. ¿Y qué es la raíz? La raíz es el amor. ¿Por qué? Porque la raíz de todos los males es el amor, ¿no? Al dinero. Y la raíz de todos los bienes es el amor a Dios. Por eso se apartan, porque no tienen raíz. La raíz es el amor a Dios. Es lo que permite que aquí, vengas a escuchar y eches raíces y escuches la palabra de Dios. ¿Por qué? Por amor, no por obligación, no por conveniencia. Y así que como no tenía raíz, fue de corta duración. ¿Cuánto le duró ese gozo por la palabra? No importa. No importa. ¿Por qué? Porque en el momento en el que salió el sol, como no había amor de Dios, se secó. Vino la prueba y simplemente dijo, no, sí, pero yo la verdad no soy tan religioso ni tan legalista. Se secó, no hubo cambio, no dio fruto, entonces no nació de nuevo. ¿Y sabes por qué? Porque no había humedad. Eso es lo que nos dice Lucas. ¿Y qué es la humedad? La humedad es lo que provoca la constante caída de agua, ¿no? Cuando llueve demasiado, ¿no se humedecen las paredes? Poco a poquito. Eso es la constancia del agua. Entonces la palabra de Dios dice, por tanto, no dejen de congregarse, no dejen de recibir el agua de la palabra de Dios, que es útil para enseñar, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que es por eso que aquella se secó, porque se alejó de limpiar su vida por medio de la palabra de Dios. Tercera siembra. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero ¿cuánto tiempo escuchó la palabra? Días, meses, años, no importa. Luego se van. Luego se van de la palabra, aunque la sigan usando. Pero las preocupaciones, es decir, los afanes de este siglo, trabajo, enfermedad, discapacidad, soledad, estrés y el engaño de las riquezas, los placeres de la vida, Lucas nos dice, y las codicias de otras cosas, entran. ¿Dónde entran? En el corazón. Y todas estas cosas ahogan la palabra y la hacen infructuosa, es decir, no hay fruto. No hay un cambio. Las personas que escuchan la palabra, ojo, pero no la rechazan, sino que la aceptan en su corazón, pero ahí anidan otras cosas, como los afanes, el engaño de las riquezas y otras. ¿Qué es lo que pasa? Ahogan lo que habían recibido. No la rechazan, pero se enfocan en otras cosas. Y eso lo ahoga y lo hacen infructuoso. Fíjense que en lo natural, un campesino, cuando siembra maíz, es decir, la buena semilla, está muy al pendiente de arrancar
todo aquello que Él nos decidió plantar alrededor del maíz. A esto se le llama desquelitar. Bueno, así lo conozco allá en el rancho, ¿va? Se le quita todo lo que está a los lados. De la misma manera, todos esos afanes, las riquezas y todo lo que pueden ahogar nuestra planta, nosotros tenemos que quitarlos. Porque si no, ahogarán nuestra planta, ahogarán y no se dará fruto. Ahora viene la cuarta semilla. Pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye. ¿Cuántos están escuchando? ¿Sí? Y ustedes oyen. Y luego Marcos nos dice, recibe, como lo hace la buena tierra. ¿Por qué? Porque la tierra está blandita. Recibe, no la rechaza, no está dura la tierra. Recibe lo que se le está sembrando y entiende la palabra. ¿Sí? Entonces es recibir. Entiendo. Entonces no es una fe ciega, es una fe entendida y comprendida. Entiende la palabra. Y Lucas nos dice algo adicional, que con corazón bueno, es decir, con un corazón dócil y recto, retiene la palabra oída. Es decir, escucho, recibo, retengo, memorizo y retengo con una disposición a hacer lo que he escuchado y la retengo en mi vida. Y retiene, con un corazón bueno y recto, retiene la palabra oída y da fruto. Es decir, produce a 100, 60 y a 30 por uno. Es decir, muchas veces. Por ejemplo, si escuchas la palabra de Dios y ella te dice, perdona, lo entiendo, lo comprendo, lo retengo y con corazón bueno lo voy a llevar a la práctica, entonces perdono a esta persona de mi trabajo. Ese es un fruto, ¿no? Luego, perdono a mi familiar o a mis familiares. Y ahí se empiezan a multiplicar. Y ese es un fruto digno de arrepentimiento. Y muchas otras. Si me acuerdo que transeé a alguien, ¿qué tengo que hacer? Pero si fueron a 30 los que transeé, si fueron 100. Y entonces dice, produce esto y con perseverancia, es decir, de manera constante. El creyente, aquel que recibe la palabra, esta buena tierra se convierte en una fábrica, dando vida, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, un fruto tras otro. Eso es lo que provoca la semilla de la palabra de Dios. Y fíjate, una de las palabras, entonces, entiende, es decir, comprendemos de forma mental, no a ciegas, que con un corazón bueno. Y Mateo 12:35 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Es decir, aquí nos convierte a nosotros como en un cofre, porque lo único bueno que hay es la vida de Cristo en nosotros. Y ese es el resultado de retener la palabra oída. Y luego retiene. Y esto significa sostener abajo. Es algo muy parecido a sostener un globo. ¿Sí? El globo se eleva y yo lo sostengo. Yo aquí lo retengo, es decir, yo retengo la palabra de Dios. Mantener firme como un soldado en una ceremonia. Apoderarse como aquel que se apodera del contenido de una piñata. ¿Sí? Como los niños. Se apodera, sujeta, como aquel que se ciñe a un salvavidas en alta mar. Poseer, como aquel que reclama su legítima herencia. Eso es retener, hacerlo suyo,
de forma práctica. Esa es la buena semilla y ese es el campo que Dios quiere que nosotros tengamos. Y ese es el poder que tiene la palabra de Dios implementada en nosotros cuando la aceptamos y la recibimos. Y la comisión que tenemos es: ve y entrega por gracia de lo que has recibido a aquel necesitado. Porque hay muchos, dice la palabra, que a causa del pecado tienen la tendencia hacia la perdición eterna. Y solamente hay dos tipos de semillas: aquellas que definitivamente están sin vida y aquellas que por la vida se están renovando continuamente por el poder y la gracia y misericordia de Dios. Para resumir, así es la palabra de Dios implantada en el creyente, que llega a ser tan suficiente para lo que ocupas de forma inmediata en ese momento, pero tan escasa cuando ves todo lo que puedes conocer a través de la palabra de Dios. Se convierte esa semilla que ha sido depositada en ti en un árbol que te guarda, que te protege, que te cubre y que a la vez te corrige y te direcciona. Ese es el poder de la palabra sembrada en nuestro corazón. Ese es el poder que te ayuda a vivir cada vez menos para ti y más para los demás. Sabemos, mis hermanos, que nos falta muchísimo, muchísimo por recorrer. Pero cuando volteas a ver tu pasado, a partir de que reconociste y aceptaste a Cristo, también, siendo sinceros, te puedes dar cuenta de cómo has cambiado en tu forma de hablar, de tomar decisiones, de conducirte a través de la vida por la dirección que Dios te ha dado, porque has permanecido constante. Y es Él, Dios, el que nos da el crecimiento. Nosotros no somos absolutamente nada. Imagina el tamaño del universo. ¿Cómo se pudo haber fijado en nosotros siendo tan pequeños? Y Él, el Señor, nos recuerda que tenemos que estar dispuestos a morir a nuestro propio yo para que dejemos de ser granos y convertirnos en semillas, para que el poder de la palabra de Dios more en nosotros, porque Él nos dio ejemplo. Vamos a orar. Bendito y amado Dios, muchísimas gracias te damos, Padre Celestial, porque en tu infinita misericordia no decidiste derribar este mundo convertido en un granero de semillas inservibles, sino que todo el poder, toda la gloria, toda la honra, toda la sabiduría decidiste concentrarla en una persona. Y tú mismo te levantaste de tu trono y dejándolo todo, despojándote de todo lo que era tuyo, decidiste venir a este mundo, Señor, para convertirte en una semilla, como en uno de nosotros, y así participar de nuestras necesidades, nuestras aflicciones, nuestros dolores, con el fin de hacerte semejante a nosotros, pero con una pequeña gran diferencia: no ser contaminado con el pecado. Y tuviste muchas oportunidades como para poder hacerlo, muchas, porque fuiste tentado en absolutamente todo, pero en todas las tentaciones tú te negaste, moriste a ti mismo,
Te negaste a ti mismo. Ese es el mejor término. Te negaste a ti mismo con el fin de que pudieras darnos vida a nosotros, Señor, a través de tu muerte. Y es algo que no tenemos cómo pagarte, Señor. Y solamente podemos darte de aquello que hemos recibido de ti, que es nuestra propia vida, Señor, nuestro propio existir. Ayúdanos, Señor, para seguir tus pasos todos los días, Señor, hasta que volvamos a ti y entonces cambies este cuerpo en algo inmortal e incorruptible como el tuyo. Muchísimas gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.